Hola, buen día. Bienvenidos a la clase de química del día de hoy para el grupo tercero C. Continuamos con el tema Primera Revolución de la Química. Primera Revolución de la Química. En el siglo XVII, en la comunidad científica se consideraba que el aire era una sustancia pura, uno de los cuatro elementos de Aristóteles. En este caso, los cuatro elementos que Aristóteles consideraba eran agua, aire, fuego y tierra. Sin embargo, en esa época se realizaron diversos experimentos que no podían explicarse asumiendo que el aire era una sustancia pura. El primero de estos experimentos lo encabezó Robert Boyle y nos dice lo siguiente. El inglés Robert Boyle repitió experimentos realizados en Francia, calentó estaño en un recipiente de vidrio cerrado para encontrar que la masa de la sustancia resultante, llamada en aquel tiempo cal, y que se refería a un material diferente de lo que hoy conocemos como cal, tenía mayor masa que el estaño original. Entonces, el primer experimento fue realizado por Robert Boyle en Inglaterra. Lo que hizo Robert Boyle fue calentar estaño y entonces descubrió que en uno de los recipientes había un mayor peso respecto al otro de los recipientes y que este peso se daba por la presencia de esa sustancia a la cual llamó cal. Para explicar este proceso, Robert Boyle indicó que algunas partículas de fuego se intercalaban entre las del estaño. La segunda contribución la da en este caso George Stahl con su modelo del flogisto y nos dice lo siguiente. Otra explicación para el mismo proceso provino del químico alemán George Stahl. El modelo que propuso, llamado modelo de flogisto, de la palabra griega flox flama, que indica que en toda sustancia que se quema hay flogisto y cal. Cuanto más flogisto había, más fácilmente se quemaba el material. La cal que resultaba de quemar el material tenía un aspecto terroso y ninguna de las características del material del que provenía. Bien, entonces esta parte nosotros ya previamente la habíamos analizado. En la anterior sesión habíamos hablado acerca de las contribuciones de Robert Boyle, así como de las contribuciones de George Stahl. Incluso ustedes ya han realizado en este caso una tabla en la cual se muestra qué sustancias tenían mucho flogisto y qué sustancias tenían poco flogisto. Ahora vamos con la segunda parte de la clase de Primera Revolución de la Química. Y para eso vamos en este caso a ver las contribuciones de Joseph Black. Nos dice, en 1756, Joseph Black descubre que el aire fijado, lo que hoy conocemos como dióxido de carbono, el producto de quemar carbón. Entonces, aquí nos dice que Joseph Black descubrió el dióxido de carbono. La siguiente contribución vino por parte de Henry Cavendish y nos dice lo siguiente. En 1766, Henry Cavendish descubre el hidrógeno, un gas muy ligero y que por ello se confundió con el mismo flogisto. Como se quemaba muy fácilmente, fue llamado aire inflamable. Entonces, la contribución aquí que podemos citar de Henry Cavendish fue el descubrimiento del hidrógeno, al cual se le llamó gas inflamable debido a que se quemaba muy fácilmente. Continuamos, la siguiente contribución la da Daniel Rutherford y nos dice lo siguiente. En 1772, Daniel Rutherford descubre el aire flogistado, aire saturado de flogisto, por lo que no permite la combustión, lo que hoy conocemos como nitrógeno. Entonces, aquí podemos nosotros ya definir que la contribución de Daniel Rutherford fue el descubrimiento del nitrógeno. Continuamos. Las siguientes contribuciones vienen por parte de Carl Scheele y Joseph Priestley y nos dice lo siguiente. En 1771 y 1774, Carl W. Scheele y Joseph Priestley descubren de manera independiente el aire deflogistado, el cual hoy en día conocemos como oxígeno. Entonces, de nuevo, la contribución tanto de Carl Scheele como Joseph Priestley es que ambos descubren de forma independiente, es decir, cada quien por su propia cuenta, el gas que hoy conocemos como oxígeno, que en ese entonces ellos lo llamaron aire deflogistado. Llegamos a esta parte y nos dice lo siguiente.
De los experimentos anteriores queda demostrado que el aire no era un elemento como suponían los antiguos griegos, sino una mezcla de gases. La palabra gas en griego quiere decir caos, algunos de los cuales podían quemarse fácilmente. Recuerden que al principio de la clase se sostenía que el aire era una sustancia pura. Una vez transcurridos estos experimentos, demostramos que el aire no es una sustancia pura, no es un elemento, sino es una mezcla de gases. Finalmente, la última contribución a esta primera revolución de la química viene por parte del químico francés Antoine Laurent Lavoisier, quien repitió el experimento de Presley y encontró que el aire reflujistado era uno de los componentes de la mezcla de gases. A Lavoisier, en este caso, su trabajo más importante es que estableció la ley de la conservación de la materia. Esta ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esta es la presentación de la primera revolución de la química, de los científicos que tomaron parte de ella y de la contribución que tuvo en ella cada uno de ellos. Entonces, por su atención, les doy las gracias y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.